Yo la verdad nunca había pasado 2 o 3 noches sin dormir, ¿verdad? O sea, literalmente no es algo... Mira, en ese día era casi era motivo de orgullo de que pasaste por este desvelo espantoso. Hoy en día tal vez ya hay una actitud más como que, o sea, tampoco pues, o sea, no Sí, se trata de que tu salud se se perjudique de perjudique. esa manera. Pero sí es muy intenso y a veces no hay otra porque es muy competitivo. ¿Va? Yo mis compañeros en MIT, pues súper inteligentes, yo admiraba muchísimo el trabajo que ellos hacían y sabías que estabas compitiendo con ellos y gente brillante, vamos. Entonces decías, ¿qué haces? No vas a ir, mejor me voy a ir a dormir, va. O sea, tenés que echar punta Claro. y llegar al nivel de todos, ¿verdad? Y competir. Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana. El día de hoy tenemos a Axel Paredes, cofundador de la firma de arquitectos Paredes Alemán. Axel, ¿Qué tal? ven, ¿Qué tal, hombre? feliz tener acá a mi tío, tener un familiar. Sí, vos, buena onda, que también se volvió familiar la cosa de Sí. repente, por lo menos un episodio de... Hoy me imagino que hoy te diste cuenta de todos los procesos que hay y que eso es lo que queremos pues reflejar a las personas, de que nos vemos como un talk show comercial donde pues hay un equipo, hay procesos, hay calidad de audio, calidad de video y es algo bien pensado, ¿no? Sí, No sí, es una sí. improvisación. Cabal, no, muy bien. Qué bien, me gusta un montón, te felicito. Qué Los bueno. felicito al equipo. Gracias Richie, que nos estás oyendo, y Gabo, y Pati, todos que nos están oyendo, Rafi, que nos ayudaste, gracias a todos. Pues Axel, quería comenzar un poco, pues tú sos una persona bastante influyente en el ámbito de arquitectura y quería comenzar hablando de cómo empezaste, cómo empezaste y dónde estás ahora, porque tu trayectoria ha sido pues bastante fructífera y bastante larga. Pues fíjate que empecé básicamente cuando estaba en el colegio, ¿va? Pues obviamente ninguno sabemos muy bien para dónde llevar tus estudios o a qué te vas a dedicar. Pero siempre me gustaron hacer cosas con las manos, fíjate, siempre me gustaron hacer, ponete, me acuerdo que hacíamos con amigos del colegio, hacíamos arcos y flechas, aviones de balsa, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces ese hands-on me gustaba un montón. Y también pues tenía cierta como que habilidad para las cosas así de dibujo, etcétera. Y en ese entonces me acuerdo que mi hermano mayor, Estuardo, estaba estudiando arquitectura, estudió unos años arquitectura y miraba las maquetas que hacía. Y yo como era niño, me llamaba mucho la atención, ¿va? Yo tenía como, no sé, como 10 años y decía, ¡ah, qué interesante este tetraedro y estas cosas, ¿verdad? Entonces dije, y vi que todo amarraba mucho a lo que a mí me gustaba. Entonces decidí estudiar así, bravos. Entonces empecé en Guate Ujú. y empecé aquí a entender el rollo de la A mojarte arquitectura. los pies. Exacto, exacto. Y me gustó un montón, me gustó. Hubieron profesores pues que me dijeron, mira, también hay otros lugares donde también puedes experimentar si quisieras buscar otra filosofía de arquitectura. Tuve la oportunidad de conocer una universidad en Estados Unidos con un intercambio. Ok. Me encantó, ¿verdad? Entonces, mis papás me apoyaron para irme a Estados Unidos a sacar el Bachelor's de Architecture, ¿verdad? Pero escogí Utah. Mucha gente me pregunta por qué, pero yo había conocido otros lugares. Me acuerdo que fuimos con mi papá a ver posibles universidades Ok. y me gustaron, pero yo me quería ir bastante lejos, al norte, bueno, oeste, porque también a la vez me gustaba mucho la idea de estar en este paisaje que a mí Utah me encanta. O sea, Pero Utah te cautivó. Pues, ¿estuviste, va? sí, estuve, te fui a visitar, me Ajá. recuerdo, pero te fui a visitar en invierno. Sí. Y vos Entonces, también tenías como, ¿qué? 7 años, a ocho la vez años, son cosas estaba re menos. joven, Ajá, bueno. ajá. Pero sí he visto fotos de Utah en el verano, estos desiertos, estos Sí, paisajes. sí. Es el paraíso del mountain bike, vos, que a mí me encanta la bici. El paraíso de esquí, ¿verdad? De hacer Y sí esquí. estabas bien activo en ese momento practicando estos deportes. Fíjate que no tanto. De hecho, lo que más hice un poco de esquí de agua, porque recordate que pues íbamos mucho al puerto a hacer esquí, ¿va? Entonces hice eso un poco en Lake Powell y otros lagos de allá en Utah. Pero me gustaba más que todo el hiking y andar en montañas. Y sí me compré una mountain bike que la usaba. Los inicios de esas mountain bikes, ¿verdad? Y así, fíjate, me gustaba mucho. Además, la cultura recuerda que hay una cultura fuerte de los Navajo y este tipo de
de culturas, ¿verdad? Que me pareció súper interesante porque hasta cierto punto hay cierta analogía con Guatemala. Obviamente aquí estamos full en el trópico, pero allá es otro tipo de naturaleza totalmente, pero interesante, ¿verdad? Entonces me gustó eso. Y sabías a lo que te metías. Te lo pregunto porque, bueno, yo estudié en Guatemala, Ajá. pero yo miraba lo sacrificado que es ser un estudiante de arquitectura, que dormís en el laboratorio, Sí. pasabas fines de semana, pues, haciendo tus modelos. Sí sabías a lo que ibas Fíjate, o te agarró de sorpresa. fíjate que me agarró un cacho de sorpresa, la verdad, porque no me imaginé que iba a ser tan... Pero cuando ves que todos están en el mismo barco, ¿verdad? Que les toca 1, 2, 3 de la mañana o trasnochar. A veces también con tus cuates, pues es hasta divertido, vamos. A veces nos juntábamos en mi casa, 3, 4 personas, o en el taller de arquitectura, y pasas toda la noche hablando babosadas mientras haces tus trabajos. Sí. A la vez es alegre, ¿verdad? Y pasaste de Utah, bueno, terminaste tu bachelor y, bueno, querías nuevos horizontes y te fuiste a Europa, si no estoy mal. Sí, cabal, es que mira, mientras más me fui involucrando en arquitectura, en mi undergrad, ¿verdad? Entonces decidí, había una universidad que siempre me llamó muchísimo la atención, me moría de ganas por ir a Inglaterra por muchas razones, tanto por la arquitectura. Quería aplicar aquí a la AA, que es la Architectural Association of Londres, que es una escuela como que muy conocida por ser vanguardista, donde de veras se experimenta mucho en arquitectura y en teoría de la arquitectura, y para mí era fascinante vivir esa experiencia, aprender ahí Okay. y vivir en Londres. Recuerda que me encantaba siempre la música que venía de Inglaterra, ¿verdad? Tipo punk, new wave y todo ese tipo de cosas. Y Las entonces, botonas. ajá, exacto, las Dr. Martin. Entonces, toda esa combinación, yo decía, yo quiero vivir ahí por lo menos un tiempo, aprovechando que ahí está esta escuela tan interesante. Y apliqué, ¿verdad? Y me aceptaron, pero antes pasé a Madrid a hacer una maestría, porque ahí son unas maestrías son más o menos de 6 a 10 años, a 10 meses, ponele. Ok. Puta, 10 años sería demasiado, pero Sí, a 10 meses, un ajá. postdoc era Ajá, eso. cabal. Y luego me fui a Londres y me regresé a Guatemala, ¿no? Y dirías que Londres sí fue un punto culminante de influencia, de estilo. Yo veo que varias de tus obras pues tienen ese tinte futurista, moderno, vanguardista. No sé si de ahí lo chupaste. Pues mira, en realidad, fíjate que yo venía, ahora que me preguntas, yo venía experimentando mucho. De hecho, desde que hice los primeros 2 años aquí en Guatemala, me llamaba muchísimo la atención por medio de un profesor, me llamaba mucho la atención algo que se llamaba el deconstructivismo en esa época. Y bueno, empecé a experimentar en esto y luego en Estados Unidos la verdad que trabajé mucho en eso y nuestros catedráticos pues, se dieron cuenta que yo estaba haciendo unas cosas pues que parecían interesantes, ¿verdad? Sí. Y sí, entonces en realidad yo venía con esta idea de siempre, la verdad siempre me ha llamado la atención la innovación en la arquitectura, el aporte que puedes hacer de transformar la arquitectura, ¿verdad? O las ideas a algo nuevo, ¿verdad? Entonces siempre me llamó la atención, solo que en Londres obviamente era como la cuna donde estaban sucediendo estas cosas, ¿verdad? Muchos de los arquitectos que yo admiraba en ese entonces, bueno, y todavía, o se graduaron de ahí o daban clases ahí, ¿verdad? Entonces, para mí fue súper interesante, ¿verdad? Pero Londres no fue suficiente. O No, sea, había hambre de más. sí, siempre hay y todavía, vamos, Qué es decir, bueno. pues, regresé de allá, pero regresé acá, empecé como estaba yo en ¿cómo se llama? Mi maestría en Londres fue en teoría de la arquitectura contemporánea, etcétera. Entonces estaba muy relacionado a lo académico. Entonces regresé, paré dando clases en la Facultad de Arquitectura de aquí de La Marro. Y a la vez hacía unos proyectos como por mi cuenta, con unos amigos, hicimos unos posibles proyectos. No muchos de ellos se construyeron, mejor dicho, la mayoría no se construyó. Okay. Pero estaba yo full enfocado en lo académico. Entonces fue ahí donde me fueron invitando, porque sí trataba yo de experimentar e innovar con la parte académica, con estudiantes, y me invitaron a varios lugares pues, a dar conferencias, a hacer workshops, este tipo de cosas, ¿verdad? Pero es un buen balance esa mezcla de pues de estar en el ámbito laboral y ser académico. Ajá. Porque tenés esta retroalimentación, you're up to date con lo que dicen los estudiantes. Sí, fíjate que tal vez algo interesante de mantener
como que un pie en lo académico es que a la vez, a mí personalmente lo que más me llama la atención, más que todo, Ujú. es que te obliga a articular bien tus ideas, ¿verdad? Vos articularlas y poderlas explicar para que los estudiantes entiendan qué es lo que vos estás pensando, cómo pensar sobre Interesante. la arquitectura, sobre el espacio. Si no tienes a quién explicárselo, vos solo lo tomás por hecho y pues te dedicas a lo tuyo. En cambio, si ordenas tus pensamientos para poderlos transmitir coherentemente, Sí. te ayuda a vos también a pensar coherentemente. Entonces yo creo que eso es algo interesante. Y obviamente el hecho de estar rodeado de gente joven, con una energía, pues es positivo, Sí, ¿verdad? te alimenta. Yo a veces veo que sí es un ejercicio bastante común verbalizar y luego entender tu propia mente. O Sí, sea, ya que lo plasmaste en palabras y en sonidos, lo entendés. sí. Pues acá en Alma Artesana y Pablo Perdomo, soy un fan tuyo, fan de lo que has creado Gracias. y admiro mucho. Hay cierta práctica interesante cuando haces algo con las manos y cuando pensás algo, lo visionás y lo creas. Dándote ejemplos simplistas, hay una gratificación en el agricultor cuando hace cosas con las manos. Mm. Hay una gratificación en el chef que agarró los ingredientes y hizo un platillo. Y ahora, ¿qué me decís de un arquitecto que visionó, imaginó y luego años después o meses después lo ves? Lo ves hecho vida, nacido. Sí, Y es mucho de Alma Artesana, que nosotros creemos que somos nacidos para crear. claro. Alma Artesana cree que nacimos siendo creativos y que tal vez a lo largo de la vida, por varias cosas, nos olvidamos que somos creativos y que mucha de nuestra naturaleza es nacidos para crear. Y Claro. un arquitecto hace eso. Sí, sí, la verdad es que sí. De hecho, fíjate, pues el arquitecto en la historia de la arquitectura empezó como un artesano, ¿verdad? O sea, él era el que literalmente estaba en el sitio, literalmente trabajando con sus manos, dirigiendo a otras personas, ¿verdad? Transformando sus ideas en lo que se iba a construir. Entonces, esa parte pues es fascinante, ¿verdad? O sea, en la oficina pues todavía tratamos de mantener cierta producción, a veces cuando podemos en maquetas, cuando logramos meter ahí en el proceso de diseño, pero contestando tu pregunta de cómo es este proceso, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate, en realidad puede ser de diferentes formas, no existe uno, no hay una fórmula, por lo menos en nuestro caso, ¿verdad? Que decirte, casi que no te vamos a pasar si vos llegas a nuestra oficina, no es que te vayamos a pasar un cuestionario, ¿verdad? Para hacer un checklist, ¿verdad? Queremos entenderte más que todo qué es, cuáles son las metas, los objetivos del cliente, de las personas. Ujú. Entender en qué está pensando. Y pues empezamos nosotros ya sea, muchas veces es simplemente una discusión o es algo que leímos en algún lado o algo que acabamos de leer recientemente o nos inspiramos también en mucho de qué han hecho otros arquitectos en la historia, ¿me entendés? Nos gusta pensar que nuestra arquitectura va a ser, forma parte de una como diría una tradición de arquitectos en la historia, ¿verdad? Donde vos vas a formar parte de esa historia, ¿verdad? De alguna manera u otra. Entonces nos gusta pensar en referencias, ¿verdad? Y referencias que se hicieron antes sobre el futuro. Sí. Y obviamente lo que se necesita hoy en día. Entonces podemos a veces empezar con sketches, con maquetas literalmente, o solo una discusión o una lectura, ¿verdad? O a veces incluso con la computadora directamente a probar ciertas ideas que sería muy difícil hacerlas a mano, ¿verdad? Entonces, o a veces basado en un arte, ¿verdad? O sea, la verdad es bastante abierto. Yo creo que es bueno dejar el proceso creativo de una manera abierta, ¿verdad? Pero es basado en, bueno, me llamó la atención, basado en arte, como puede ser basado en cine, por ejemplo. Sí, sí, totalmente. Porque sé que sos un fanático del cine y de la música y que de ahí ahí alimentas tu creatividad también. Sí, fíjate que una cosa que tal vez yo creo que alimenta mucho la forma de la relación entre el cine y la arquitectura, en nuestro caso, es como vos decís, a mí me llamaba mucho la atención, hasta daba un curso que se llamaba Arquitectura y Filme. Y fíjate que tal vez lo interesante es pensar un edificio o una construcción como una interrelación de espacios donde cada espacio que vas a estar, cada espacio importante, es como una escena, ¿verdad? Entonces, si pensás, y como esto, ¿verdad? Esta edición que ustedes van a hacer, de qué se quita, qué se pone, qué va a sentir esta persona cuando entra a este espacio, y luego qué va a sentir después,
cuál va a ser el elemento de sorpresa, que de repente lo metes por un lugar un poco más tranquilo y de repente explota el espacio en miles ¿verdad? De como de sentimientos de lo que sentís, ¿verdad? Luz, ventilación, frío de repente, calor. Entonces todo eso es algo súper interesante que es como editar una película hasta cierto punto. De hecho, si yo no fuera arquitecto, mira, a mí me gustan las profesiones tal vez un poco difíciles, Sí. pero a mí me hubiera encantado ser, si no hubiera sido arquitecto y hubiera podido escoger, me hubiera encantado ser director de cine, por ejemplo, ¿verdad? Es que es muy interesante lo que decís porque son estructuras, obras que estás creando que tienen un impacto psicológico. Y como tú lo dices, aplicado tal vez aplicado, por ejemplo, a un edificio, a una biblioteca, tú entras, hay apertura, estructuras grandes, gruesas, luego entras a un hall más grande inclusive, más iluminado, como que todo eso tiene un impacto psicológico. Claro. Estás diseñando espacios donde la gente va a crear, Sí. va a vivir, va a pelear, va a ser feliz. Así es. Y es una forma de trascender también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la verdad es un impacto definitivamente, a veces aunque las personas no estén conscientes al respecto, ¿verdad? Cuando vos entras a imagínate, entras a una catedral gótica, altísima, ¿verdad? Donde vos estás tal vez en un lugar al aire libre y de repente entras a este espacio donde por el concreto es mucho más frío, ¿verdad? Mucho más frío que donde estabas afuera, ¿verdad? Entras y está a la altura porque hay un techo, o sea, ya puedes definir dónde hay una altura, pero es altísima, ¿verdad? Y cuando ves ese techo tan alto, te imaginas, bueno, la estructura debe ser masiva, pero de repente ves estas como membranas con vitrales de colores que dejan entrar una explosión de luz al interior, ¿verdad? Y entras a este lugar de colores y de efectos de sonido que hablas y hay un eco específico, que tal vez por el lugar donde está el coro. O sea, en realidad es aunque no penses, si no sepas nada de arquitectura, no te interese, inconscientemente, definitivamente estás percibiendo esto y decís, sí, me acuerdo cuando estuve en este lugar y fue de esta manera. Y así pensar en todos los espacios, que pueden ser, obviamente lo que uno quiere como arquitecto es la mayoría es que sean de manera positiva, pero hay espacios que pueden generar sensaciones muy negativas, ¿verdad? Especialmente cuando no están pues diseñadas, ¿verdad? Sí, sí. Más si es un espacio reducido, muy oscuro. Exacto. Mira, toda esta semana dijiste lo que iba a capturar próximamente. Esta semana estuve leyendo mucho arquitectura, historia de la arquitectura, pasando por los griegos, pasando por la época gótica, un poco su influencia del Renacimiento, luego hablando de cómo en la Revolución Industrial fue la arquitectura un poco más utilitaria, porque era más pragmático, y llegué a las iglesias. Y bueno, las iglesias siempre se han construido, pero me enfoqué mucho en las iglesias porque me pareció muy interesante que a la hora que elaboras un espacio siendo una iglesia, pensando la elaboración de esa estructura, el impacto espiritual que va a tener, pensando lo que tú decías, techos altos, luz, colores, vitrales, murales, sí. El eco. Sí, sí, sí. Mira, hasta se me erizó la piel porque es impresionante que un arquitecto tiene que tener esa visión de las personas que van a habitar ahí. Sí, idealmente un arquitecto puede llegar a tener esa sensibilidad, ¿me entendés? Yo creo que eso también a veces diferencia entre buena arquitectura y mala arquitectura, ¿verdad? Pues una arquitectura que de veras contribuya a tu bienestar o a tu transformación mientras pasas por este espacio, transformación pues mental, ¿verdad? Creo que es algo, para mí es súper valioso, ¿verdad? O sea, grandes arquitectos lo han hecho en la vida, por eso admira uno tanto a arquitectos que han logrado eso, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros personalmente buscamos mucho en nuestra oficina. A veces se puede hacer con mucho más facilidad que en otros casos, pero sí, o sea, recordate que hasta a veces aspectos negativos podés manipular en arquitectura que tal vez es con un fin positivo, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el Museo Judío de Berlín, de Daniel Libeskind, ¿verdad? Es este museo pues que habla un poco sobre lo que pasó en el Holocausto y todo esto, y vos entras a este espacio y el espacio es un lugar que puede ser sombrío y frío, ¿verdad? Hay espacios de mucho concreto, pero sin mucho tratamiento, etcétera. Entonces la idea es sentir que
imagínate, o sea, no es que te lo estén explicando, pero vos entras y por un momento tal vez sentís que es estar en esas prisiones o en esos lugares tipo Auschwitz, ¿verdad? Donde fue, ha de haber sido la sensación terrible de estar, pero la idea no es asustar a la gente, es hacerte meditar sobre qué pasó y qué hizo la humanidad en algún momento, ¿verdad? O qué permitió que pasara en algún momento. Pero siempre hay, me encanta porque siempre hay unos entradas de luz muy específicas. Una cosa es que quites el techo y otra es que la dejes entrar por una ventanita súper larga y delgada que te va a trazar un rayo de luz en la pared Sí. y que te dé, por un lado, la idea de que, imagínate, ya te imaginas a alguien que está dentro de un lugar y quieres salir, lo que te da la esperanza es esa luz que ves, ¿verdad? O sea, ahí es donde querés ver y pensar, yo quiero, hay algo más allá que esto que está aquí. Y esos lugares yo creo que te lo logran dar, ¿verdad? Hay una idea también a la vez de esperanza, ¿verdad? Esta semana también, mira, o sea, yo no soy un letrado en arquitectura y estuve leyendo mucho de un filósofo que habla de arquitectura. Él se llama Alain de Botton y él escribió un libro que se llama The Architecture of Happiness. Ajá. No habla de happiness per se, pero habla del mensaje que estas infraestructuras te dan. Y te voy a leer una frase de él que dice que nos sentimos atraídos a llamar algo bello cada vez que detectamos que contiene en forma concentrada aquellas cualidades en las que nosotros personalmente o en nuestras sociedades en general somos deficientes. Respetamos un diseño que puede alejarnos de lo que tememos y acercarnos a lo que anhelamos. Un diseño que lleva la dosis correcta de nuestras virtudes perdidas. Y esto habla sobre... Es algo más mitopoético y filosófico, yo sé, pero sí te lo da. Cuando tú creas un espacio, estás hablando con la persona que lo está habitando. Sí, 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 exacto. O las posibles personas que van a vivir ahí, ¿verdad? Y sí, como te digo, fíjate, hay inclusive, y yo creo que la arquitectura como un arte que también es ciencia, pero también es arte, ¿verdad? Yo creo que tiene la capacidad de lograr ese sentimiento humano, y más que todo la ocupas, ¿verdad? Una cosa es un arte visual, ¿verdad? Pero este literalmente lo ocupas, entonces lo percibís más con todos los sentidos. Hasta me acuerdo que hace un par de años yo di una clase de arquitectura, de diseño, y hice un experimento y lo que hice fue llevar a un grupo de alumnos a las Capuchinas, ¿verdad? Ajá. En la antigua, y la idea era que se vendaran los ojos, ¿verdad? Entonces los llevamos por diferentes espacios, ¿verdad? Bajaron hacia las catacumbas, y entonces imagínate, con los ojos cerrados, entras con un espacio abierto con verde y entras a un espacio frío y húmedo, ¿verdad? Y el cambio de temperatura de un lugar a otro y de luz y de la acústica, sin usar tus ojos para que se enfaticen los otros sentidos, ¿me entendés? O sea, como para entender que la arquitectura no solamente es lo visual, es lo que experimentas con todos tus sentidos. Entonces, definitivamente, es como mencionas, lo de las iglesias, o hay instalaciones donde entras a un espacio totalmente vacío, solo con una apertura en el cielo, para enfocarte en un azul profundo que a veces se transforma con lo que está pasando enfrente, ¿verdad? Y eso, lo que me gusta de esto es que el espacio te ayuda a que te enfoques en cosas muy sutiles, pero muy importantes, que uno las pasa por desapercibido por estar ocupado en el estrés del día. Cuando Sí. hay cosas fascinantes y uno tiene la sensibilidad para verlas por un momento, ¿verdad? Que creo que es algo pues muy valioso. Pues sí, el arquitecto tiene que tener este ojo clínico, este ojo granular, pero al final la arquitectura es muy multidisciplinaria, ¿verdad? Tenés que ser, además de diseñador, tenés que tener nociones de ingeniería, de psicología, inteligencia emocional alta. Te lo digo porque estás creando espacios donde pues va a vivir, va a trabajar la gente. Sí, 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 sí. ¿Lo recomendarías que estudien arquitectura después de todo esto que te dije? Cabal, Pues porque es duro, es difícil. Es difícil, pero mira, yo creo que, por ejemplo, o sea, si mis hijos vinieran y dijeran, mira, queremos estudiar arquitectura, o alguno de ellos dice, pues por mí, re bien, ¿verdad? La verdad es lo que les guste, pero sí
Eso, sí les voy a hacer saber cuál es la realidad, a lo que se van a enfrentar, porque yo ya lo viví, y cuál es lo que tienen que vivir. No es definitivamente, la arquitectura no es una carrera fácil. Zaha Hadid de una vez dijo que si crees que estás en arquitectura porque va a ser un camino fácil, no te metas a arquitectura, porque sí es difícil, la verdad. Pero a la vez puede haber cosas muy gratificantes, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace poco estuve en una obra, fíjate. Ajá. Y estaba yo con la encargada de la obra, una arquitecta, ¿verdad? Y estaba un ingeniero, ¿verdad? Y estábamos ahí y en este caso hicimos unos skylights, unas entradas de luz. Y el día estaba súper soleado, ¿verdad? Entonces cuando yo entré ya sabía que lo que queríamos era proyectar luces en el piso y estábamos con ellos viendo algunos detalles que había que arreglar, etcétera. Y de repente vi que no había ninguna luz. O sea, de repente estaba todo opaco, ¿ah? Entonces me di cuenta, volteé a ver a los skylights y estaba pasando una nube. Entonces vine yo y agarré mi teléfono rápido y dije yo sé que en algún momento la nube va a pasar y quería capturar ese momento, ¿verdad? Entonces de repente es como que prendiera las luces con un dimmer, ¿verdad? Empieza todo a encenderse, ¿verdad? Y lo grabé y le dije a ellos, miren cómo se ve esto. Y que es por momentos así que de verdad vale la pena un montón saber que lo que estás haciendo es algo bien interesante, ¿verdad? Pues, en mi punto de vista. Lo es, lo es. A ver, Pero sí hay que ser como decís. Sí, inclusive a la hora de hacer, o sea, la parte psicológica que mencionaste, ¿verdad? Obviamente hay que entender al cliente, qué le interesa, qué le gusta. Inclusive, donde se pone todavía más compleja la situación es cuando tenés que hacer un lugar para donde van a vivir, donde va a vivir el cliente, ¿verdad? Que es más complicado. El cliente está mucho más eh, preocupado porque sabe que ahí va a vivir por muchos años, ¿verdad? Entonces es un poco más complejo, ¿verdad? Llegas a un nivel más personal, tal vez, ¿verdad? sí, porque ya son varias personas. Me imagino que en esta sesión está él y tal vez su esposa. Ujú, Han ujú. de tener... Han llegado con sus hijos chiquitos también a ver, ¿verdad? Pero Y, nosotros, como te digo, estos son momentos, porque más que todo nos dedicamos a hacer arquitectura de otro tipo, ¿verdad? Más como institucional, ok. de educativa, comercial. ¿Verdad? Estos proyectos son los que estamos trabajando más últimamente, pero de vez en cuando siempre hacemos alguna residencia también, ¿verdad? Ahorita que mencionaste lo educativo, me parece interesante que hablamos de espacios y cómo estos espacios dicen mensajes y promueven sentimientos y promueven acciones. Tal vez hablando un poco de tus obras de Innovation Hub, Acton Academy, ¿cómo, cómo fue ese proceso creativo? Porque tú sabías que iban a ir estudiantes ahí, estudiantes que están buscando sabiduría, estudiantes que están buscando creatividad, estudiantes que pues están estudiando para un parcial o para un examen final. Cabal. Sí, fíjate, pues eso sí, nuevamente, vos es interesantísimo. Nosotros me acuerdo que cuando hicimos Acton Academy fue una competencia que nos invitaron no sé si a 3 o 4 firmas eh, para diseñar este edificio. Y nosotros nos encantó la idea de que la filosofía detrás de Acton Academy es algo súper innovador, fíjate, es una nueva forma de abordar el aprendizaje, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos, ¿por qué no pensar? Y hablábamos, y pues parte de lo que ellos son es hablar de una comunidad de aprendizaje. Y eso se nos quedó grabado. Y lo que hicimos nosotros fue, para nosotros representar la comunidad es como donde se junta una comunidad, ¿verdad? Y el típico lugar es la plaza, o sea, ha sido en la historia. Recordate que hoy en día, pues, obviamente está la plaza central, Pero y sí, en todo el mundo hay una. Pero también en los espacios que generas, hasta en un mall, hay un lugar central donde la gente se junta ¿verdad? Y está alrededor de comida, y etcétera. Entonces pensamos, ¿por qué no hacer un lugar central donde todo lo que está alrededor gira alrededor de este espacio? ¿Verdad? Entonces hicimos este lugar, interesante. ajá, que no, en realidad no lo pedía el programa, ¿verdad? Pero nosotros hicimos esto como algo, ¿cómo haces para que aquí fuera el centro de todas las actividades? No que tuviera un uso específico, porque una plaza no es solo para ir a sentarte y darle de comer a las palomas, ¿verdad? Pueden Claro. haber actividades de democráticas, De hasta gente de comercio. comercio, ferias, protestas, bueno, una cantidad increíble, ¿verdad? Entonces pensamos, ¿por qué no hacer este espacio
y se nos ocurrió hacer un auditorio ahí mismo, unas gradas, pero que la gente pudiera irse a almorzar ahí, los patojos pudieran almorzar, pero se juntan un grupo a hacer una presentación de teatro, porque está el graderío, luego está el stage y encima pasa un puente, ¿verdad? Entonces la sensación de pasar en este puente donde puedes ver las actividades que pasan abajo y que une a dos lugares, nos pareció interesante. Hicimos este techo corredizo para dejar entrar luz a este espacio como una plaza al aire libre. Qué locura. Sí, y detrás del stage es una red para que la gente también pueda descansar, y todas las clases dan hacia este espacio con sus fachadas de vidrio. Entonces en realidad hay una conexión visual y de actividad en todo el espacio en sí, ¿verdad? Entonces pues ganamos la competencia, ¿verdad? Les gustó y están pues contentos. Nosotros estamos contentos con el resultado final. Y esa misma idea coincidimos hasta cierto punto con el Innovation Hub, que lo trabajamos en conjunto con Flansburgh Architects de Boston. Ellos empezaron a trabajar el concepto, y nosotros tomamos el concepto y lo desarrollamos y continuamos el diseño. Entonces, donde ahí es el punto central es una biblioteca, y todos los espacios de innovación y tecnológicos giran alrededor de ella, ¿verdad? Porque es como el cerebro, ¿verdad? Por decirlo así. Sí, y al mismo tiempo independiente, ¿no? La plaza, pues claro, todos los ejes que giran alrededor de la plaza, no sé cómo decírtelo, son independientes y colaborativos, y al final, pues la plaza los une. De educación no pasaste, pero también trabajaste en lo institucional, hablando tal vez un poco de la embajada americana, de edificios que van a estar pues enfocados en lo que es la industria médica. Sí, sí, con la embajada americana fuimos lo que se llaman los Architects of Record, que básicamente somos arquitectos como que representan de alguna manera la firma, el diseño arquitectónico vino de Estados Unidos, de Miller Hall Architects, bueno, tienen diferentes oficinas. En esta hablamos mucho con los que están en Seattle. Y también nos encantó porque fíjate que nos entrevistaron, ahí hiciéramos como 10 firmas en Guatemala. Nos citaron en un hotel a presentar nuestro trabajo. Nosotros éramos una oficina súper joven, ¿verdad? Y estábamos un poco intimidados de que habían unas oficinas ya con años de experiencia. Y esa ¿verdad? modalidad es normal, que los pongan en competencias. Fíjate que sí, tal vez no, esta no fue una competencia porque pues lo que nos gustó fue que había una cierta competencia de que tenían que como que entrevistar y conocer cada oficina. Ok. La que te dije de Acton sí es una competencia invitada, te invitan a participar en contra de 2 o 3 otras ideas, y ganan la que escoja el jurado, ¿verdad? A veces es directamente el cliente está muy convencido de que te quiere a vos como arquitecto, y entonces tal vez no convoca una competencia, lo cual es ¿Y genial. creerías, Axel, que esa es una modalidad que te favorece a ti? Porque yo me imagino que sos una persona bien competitiva en la industria. Mira, sí nos gusta, analizamos en realidad la competencia, ¿verdad? A veces si nos llama la atención participar en ello o no, porque recordate que es un poco, es un montón de trabajo, la verdad, y hay arquitectos que en realidad no les gusta para nada y deciden no meterse a competencias, y yo entiendo por qué, ¿verdad? Porque ¿verdad? Pero obviamente es mucho mejor que también el cliente esté muy convencido en tu trabajo y le encante. Digo, yo quiero que ellos diseñen nuestro proyecto, y eso pues nos encanta y le da también otro sentimiento al proyecto. Pero también nos gusta participar y apostar por nuestras mejores ideas y ver qué sucede, ¿verdad? Un rush. Ajá, cabal. Pero cabal, como decías vos, lo de la embajada nos gustó porque nos escogieron, y como te decíamos, era una oficina pues, nueva. Y nos gustó un montón que nos cogieran como Architects of Record, ¿verdad? Para hacer toda la planificación guatemalteca y todo lo que es como que los trámites para llevar al proyecto a que sucediera aquí en Guatemala, ¿verdad? Y mucho de lo que estás haciendo, pues tiene varias influencias. Pero no hay que descartar de que, regresando un poco a tu bio, tuviste pues una escala en Boston, en MIT, que pues es la meca de ingenieros y arquitectos, y me hace pensar, cuando es una meca de tanta rama científica, que seguro haber estudiado arquitectura ahí le inyectó mucho cientificismo a lo que haces. Sí, la verdad que sí, aunque como te digo, traía bastante de eso antes, porque siempre me ha llamado la atención la relación entre tecnología y arte y arquitectura, ¿verdad?
Pero obviamente ahí era el lugar ideal para esto y estaba yo pues contento. De hecho, en ese entonces pues éramos novios con Ana, que es mi esposa y también cofundadora de Paredes Alemán. Y aplicamos a diferentes universidades, a unas cuantas en Estados Unidos, porque yo quería hacer un tipo de maestría profesional que le llaman, ¿verdad? En Estados Unidos. Ella quería hacer otra maestría en diseño. Okay. Y fíjate que dijimos, si nos arriesgamos, dijimos, mira, si aplicamos a estas y nos aceptan en diferentes, sí va a ser difícil, ¿cómo vamos a hacer para, imagínate, en otro estado? Sí. Complica, ¿va? Qué complicado. Pero bueno, la cosa es que aplicamos y fíjate que ya la aceptan en Harvard, en el Harvard GSD, y a mí me aceptan en MIT, ¿verdad? Y nosotros, puchica, y están en Cambridge, en la misma ciudad, Qué y están a 1 locura. kilómetro de distancia cada uno. Entonces estábamos contentísimos, ¿verdad? Pues la cosa es que nos fuimos, y sí, para mí, probablemente la experiencia más gratificante como estudiante, para mí fue definitivamente MIT. Gratificante y sacrificada. Sacrificada como no tenés idea. O sea, yo la verdad nunca había pasado 2 o 3 noches sin dormir, ¿verdad? O sea, literalmente no es algo... Mira, en ese día era casi era motivo de orgullo de que pasaste por este desvelo espantoso. Hoy en día tal vez ya hay una actitud más como que, o sea, tampoco pues, Sí. o sea, no se trata de que tu salud se perjudique de esa manera. Pero sí es muy intenso y a veces no hay otra porque es muy competitivo. ¿Va? Yo mis compañeros en MIT, pues súper inteligentes, yo admiraba muchísimo el trabajo que ellos hacían y sabías que estabas compitiendo con ellos y gente brillante, ¿va? Entonces decías, ¿qué haces? No vas a ir, mejor me voy a ir a dormir, ¿va? O sea, tenés que echar punta Claro. y llegar al nivel de todos, ¿verdad? Y competir, ¿verdad? Y ahí me imagino que empezaste a tener un sinnúmero de influencias. Recuerdo en conversaciones pasadas, no sé si había una profesora, un profesor iraní, o no sé si iraní o del Medio Oriente, que tuvo cierto impacto en ti y seguro muchos más. Pero a pesar de que fue tan competitivo, sacaste un premio de tesis, si no estoy mal, y trabajaste con productos, no sé si llamarlos biodegradables o con productos naturales, hiciste mucha arquitectura innovadora y experimental, ¿no? Sí, cabal. Sí, me premiaron la tesis que hice y la tesis fue interesante porque fue precisamente sobre Guatemala. De hecho, fue sobre los barrancos de Guatemala. Fíjate, esto fue en el 2006 que presenté la tesis. Y hicimos un trabajo de los barrancos. Y yo hice un trabajo de los barrancos de Guatemala y cómo intervenir en ellos con una arquitectura hecha de materiales biodegradables y arquitectura orgánica, ¿verdad? Con bambú y estructuras que pudieran como relacionarse al contexto sin hacer un impacto que moleste, ¿verdad? Entonces, súper interesante porque ves como Guatemala está hecho por estas como arterias, ¿verdad? De barrancos naturales, que hoy en día ya hay otras oficinas y estudios que están cabalmente trabajando en los barrancos, porque es súper interesante el potencial que ellos tienen. Vamos a recordar que son parques naturales que tenemos en Guatemala. Tienen sus retos porque están, ¿verdad? Hundidos y tienen sus retos de ver cómo sea un lugar seguro, etcétera, pero sí, esto influyó mucho. Y ahí fue mi asesor de tesis, Yong-Ho Chang, que es chino. Y ese es un arquitecto genial, ¿verdad? O sea, bueno, él fue mi asesor, también estuvo Axel Killian, que lo invité a Guatemala a dar un workshop. Olvídate, él es un PhD de MIT que ahorita da clases allá. Un día lo encontré en Princeton hace unos años, que estaba yo por ahí, y lo fui a ver a su oficina y le dije, fíjate que estamos trabajando con estas catenarias en Guatemala y tenemos un problema de cómo modificar esta forma, ¿verdad? Y dice, sí, ok, y sacó su laptop. Mira, ¿qué te parece algo así? Y ahí mismo sacó como un algoritmo, etcétera, y pum, dejó caerlo en gravedad. Y yo, sí, ajá, exacto, eso es lo que estamos viendo cómo solucionar, ¿va? Entonces, súper interesante, ¿verdad? Súper interesante. Qué locura, la verdad que qué locura. No sé cuál habrán sido los criterios para calificar tu tesis, pero lo que pasa es que tiene muchos layers, es multifacético cuando hablas de productos biodegradables, un país tercermundista, dar una solución a un problema social, a comunidades que hay alrededor. Me imagino que cuando lo valoraron y le dieron un rating y una calificación,
vieron que era un proyecto que iba más allá. Sí, fíjate que lo interesante es que yo creo pues que la idea no era venir e implantar una arquitectura foránea a un espacio natural muy guatemalteco, ¿verdad? Sino era algo que se integrara a esto, pero a la vez de una manera contemporánea. No querías hacer un cliché de arquitectura tradicional, sino a la vez hacer algo innovador, pero que se integre el contexto, ¿verdad? Y eso tuvo que ver mucho con entender la cultura de, pues, de mi propio país, ¿verdad? O sea, había muchas Sí, referencias a arquitectura guatemalteca, etcétera, ¿verdad? O sea, inclusive eso nos llevó en un momento a hacer una biblioteca muy sencilla en Tecpan, ¿verdad? La biblioteca de Pachichil, de donde nos invitaron a hacer un diseño para esta biblioteca pequeñísima, creo que era como de 10 por 20 metros. Em, y fíjate que nos pidieron en Tecpan hacer ¿verdad? Para esta comunidad una biblioteca, lo cual incluía poner un espacio para libros y un lugar de computadoras. Y nosotros pensamos, bueno, fuimos a investigar, a ver a la gente al lado, qué es lo que les gusta, a ver a los chiquitos, qué es lo que hacen, ¿verdad? Y vimos que los lugares interesante. donde ellos, en algunas escuelas improvisadas que se han hecho, o bibliotecas, perdón, pues las ventanas son pequeñas. Y cuando ves este paisaje, ¿verdad? Decimos, ¿cómo puede ser que, no puede ser que los que se encierren, ¿verdad? Tienen que vivir esto, o sea, ¿quién no quiere recibir clases al aire libre y rodeado de un paisaje de este nivel, ¿verdad? Sí, Entonces hicimos toda la fachada principal se abre al 100%, ¿verdad? Porque son unos paneles que se rotan, hechos de bambú, de colores, ¿verdad? Basados en los colores de esa área. Y entonces con el hecho de abrirse y tener una plaza enfrente, empezás a hacer la relación entre el espacio interior y exterior, rompes ese límite, queríamos romper ese borde que hay entre el interior y el exterior. ah, Es como abrir las puertas, es como también abrir tus ojos, como cuando lees un libro, ¿verdad? Y te abre el panorama también a otra cosa, ¿verdad? Entonces nos gustó esta interacción, los paneles todos se volvieron pizarrones para que no solo sea leer el libro, sino trabajar como una lluvia de ideas para los... increíble. Inclusive, como sabíamos que muchas veces se improvisaba que la gente en la comunidad utilizara este espacio, se volvió también un centro de comunidad, se volvió una escuela, se volvió, ahí han hecho los desfiles para la elección de la reina, también educan a las Interesante. mujeres a hacer cierto tipo de cosas, ha sido un lugar para vacunación. Entonces nos encantó que el lugar de biblioteca para ser Un un lugar espacio público multifuncional, exacto. Y multifuncional. lo que queríamos mucho es que fuera un símbolo de esa comunidad, ¿verdad? O sea, arquitectónicamente, formalmente, la gente lo tiene en la cabeza, sabe que este lugar, ¿verdad? Rectangular con colores random, es un lugar especial ahí, ¿verdad? Y estábamos bien contentos porque el presupuesto era casi nulo, ¿verdad? Que ahorita por cómo lo describís y por lo apasionado que estás de ello, sí se nota que hay una gratificación en Sí, en la arquitectura. sí, definitivamente, definitivamente. Y especialmente, ponete, nos encanta, a mí me encanta y a mi esposa seguir aprendiendo de la arquitectura, ¿verdad? O sea que cada vez aprende uno más. Y Axel, qué decías para el ámbito arquitectónico en Guatemala? ¿Qué anhelás de ello? Tal Pues vez miras un cambio de estilos, de patrones, o tal vez una arquitectura más amigable con el medio ambiente, o romper lo conservador y entrar más a lo vanguardista. Pues, mira, en realidad lo ideal sería que, obviamente ahí tenemos un problema serio de déficit de vivienda que hay que solucionar en Guatemala y sería ideal que la arquitectura forme un tome un papel importante en el desarrollo de esta vivienda, ¿verdad? O sea, recuerda que nada más el 20% de lo que se hace en el mundo está hecho por arquitectos, exagerando. Y de ese 20% tal vez un porcentaje mínimo es una arquitectura pues bien interesante, ¿verdad? Es decir, Ah, a lo que voy sí, entonces es casi un lujo que un arquitecto sí, se involucre. lastimosamente se ha leído a veces como algo de lujo, tenés razón, pero no debe ser así, nunca, y de hecho han habido muchas épocas en la historia donde no es así. Como puedes ver, uno como arquitecto puede tener un impacto directo en cualquier tipo de nivel socioeconómico, ¿verdad? Entonces no Sí, es, eh, yo no lo veo como un lujo, sino como una necesidad, parte importante de la comunidad, ¿verdad? De la cultura también de un país, ¿verdad? Entonces,
idealmente, como te digo, mientras más personas, yo a veces, cuando hicimos estos proyectos en Tecpan, etcétera, empezábamos como oficina, ¿verdad? Entonces estábamos viendo cómo tener proyectos también interesantes y queríamos, estábamos apasionados por hacer algo. Entonces yo en realidad como que fomento o aconsejaría a las oficinas jóvenes de arquitectura que están empezando, o sea, recién de la U y tal vez no les está cayendo proyectos porque todavía no conocen mucha gente, no están metidos todavía en el sistema. Sí. ¿Por qué no aprovechar esa fuerza creativa que tienen, esa pasión que tienen en proyectos cabalmente como la biblioteca de Pachichil, ¿verdad? O sea, ¿por qué no pensar en empezar con proyectos para comunidades que lo necesitan y a la vez tú trabajas en lo que te apasiona, ¿verdad? Mientras poco a poco vas creciendo y idealmente nunca abandonas eso, pero mientras vas creciendo en otro tipo de proyectos, ¿verdad? Entonces, sí. Eso sí, seguro lo que se beneficiarían pequeñas firmas o firmas en crecimiento. Y es gratificante porque seguro estas obras tendrían un impacto social más fuerte. Axel, ¿y qué le recomendarías o qué consejo le darías a este arquitecto que, imaginémonos tú, hace años, segundo año de la U en Guatemala y que tiene hambre? ¿Le aconsejarías ve a romper paradigmas y viaja, o aliméntate, influencias? Sí, yo creo que, bueno... O a estos estudiantes, porque tú tienes estos estudiantes, sí. Tú tienes a Axel o a Ana o los colegas que tenías, tú los ves en las clases, ¿no? Sí, la verdad es que en lo académico, pues siempre, como te digo, hemos mantenido cierta conexión con esta área. Mira, obviamente hay una cosa súper conocida en arquitectura que es, pues, viajar es súper valioso, ¿eh? Y obviamente lo es, no solo en arquitectura, sino en todo, porque te hace vivir otras experiencias, ¿verdad? Yo tuve la suerte de poder vivir en diferentes lados y te hace analizar donde vivís, tu comunidad, tu cultura, desde fuera, ¿verdad? Por eso es que de repente ya te das cuenta que no solo los arquitectos, pero toda la gente que tiene que irse a vivir a otros países, empieza a ver con nostalgia a Guatemala, empieza a contribuir mucho, o ya sea a mandar dinero o a querer hacer algo ahí, ¿no? Sí. En mi caso, yo siempre quise regresar a Guatemala y trabajar aquí y pues poner en práctica todo lo que has vivido y aprendido aquí y seguirte desarrollando aquí, ¿verdad? Eso fue lo que pues, me llevó. Entonces, yo creo que es importante definitivamente viajar, pero obviamente tener muchas experiencias de vida que te hacen ser también a la vez más, aunque esté de moda el término resiliente, pero que sí puedas adaptarte a las diferentes condiciones, ¿verdad? O sea, no ser tan cerrado en lo único que querés hacer y la forma que querés hacerlo, ¿verdad? Es que es verdad, viajando no solo es viajar y pasarla bien, sino que ganas experiencias, rompes paradigmas, te fuerza a ver y pensar las cosas de una manera diferente, y tener esa nostalgia por tu país, por querer ayudar al lugar donde naciste. Sí. Axel, te quería preguntar dónde te podemos seguir, todas estas personas que nos están viendo, tal vez nos puedes mencionar tus redes o dónde podemos saber más de Axel Paredes y de Paredes Alemán. Sí, pues fíjate que estamos estamos en Facebook, en Instagram, bajo Paredes Alemán Arquitectos, en la página web, ¿verdad? Aunque la página todavía tenemos que trabajarla más, la hemos dejado ahí porque nos hemos estado ocupando más de proyectos que ya están ¿verdad? En la oficina, y esta parte pues la hemos dado, pero sí, estamos en todas las redes, básicamente, ¿verdad? Súper. Sí. Axel, gracias por estar acá. Gracias a vos y a ustedes. Para mí es un gran honor, y para el programa es inspiración, porque tenés un proceso creativo, pues tu firma y junto con Ana, bien marcado y impresionante, y lo es cuando lo materializas en algo que ves y que tal vez tú ya no vas a estar en el mundo y eso va a seguir ahí. Entonces es algo trascendente y nosotros también buscamos de esta manera trascender, tal vez no de una manera tan física, concreta, infraestructura, pero sí en lo digital. No, excelente, buenísimo. Esa es la idea, ¿verdad? Aportar de manera positiva pues al mundo, ¿verdad? Sí, totalmente. Muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue Alma Artesana. Nos pueden encontrar en Instagram bajo Alma Artesana GT, en YouTube bajo Alma Artesana y en todas las plataformas de audio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.